Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Me alegra, qué bueno que estén bien. Bien también, gracias por preguntar. Bueno, para la clase del día de hoy, ah, bueno, antes de eso, de comenzar, les cuento pues que ya la nota que les aparece ahí en Moodle del primer parcial ya está pues como revisada con los procedimientos de cada uno. Entonces la que aparece ahí ya es como la nota definitiva. Algunas tuvieron unos cambios, otras no, ¿cierto? No hubo como necesidad. Bueno, ya para el día de hoy les tengo pues como la propuesta de que para comenzar la clase, antes de seguir con nuestro tema, con la distribución que nos corresponde, que es la normal, les propongo como hacernos por grupitos y les voy a compartir unos enlaces que son de las distribuciones. Nosotros vimos distribución binomial, hipergeométrica y Poisson, que son las discretas que vimos. Y me gustaría que ustedes pudiesen como interactuar un poco más con esos parámetros que tiene cada distribución, para que ustedes puedan observar de una manera como más intuitiva en realidad qué es lo que hace cada parámetro a cada distribución, ¿cierto? Porque se dice que la distribución queda definida por los parámetros. Entonces, los invito a que nos hagamos por grupitos. Voy a hacer como salitas para que cada uno pueda pues interactuar y compartir. Y después volveríamos aquí a la sala a, a que me cuenten, a que nos cuenten a todos qué es lo que observar. Entonces, voy a hacer tres grupos. La idea es que el grupo uno se centre como en la binomial, el grupo 2 en la hipergeométrica, el grupo 3 en la Poisson, aunque si alcanzan a mirarlas todas, no habría problema, sería muy bueno, pero como para que por lo menos cada uno se encargue de cada distribución y podamos concluir algo. Entonces aquí en el chat les voy a estar pasando los enlaces. Esa es de la distribución binomial, esta es de la hipergeométrica y esa es la de la Poisson. Listo, y voy a hacer tres salas para que por favor se unan. ¿Sí me entienden lo que tienen que hacer o alguien tiene alguna duda? No, profe, básicamente sería como revisar, dependiendo del grupo, la información de los enlaces y al final entonces sería como comentar cositas sobre eso, básicamente. Sí, exactamente. Ujú. Gracias, Julián. Listo, ahí ya quedaron abiertas las salas. Ya pueden unirse. Vamos a dar unos 20 minutos para que ustedes puedan interactuar, sacar sus conclusiones y ya nos vemos.
Hola Ulises, cuéntame porfa si te apareció la invitación para unirte a la sala o tienes de pronto algún inconveniente. Hola José Julián, ¿cómo estás? ¿Ya tenías asignado grupo de asigno? Hola, profe. No, acabo de ingresar. Ah, listo, te cuento. Estamos haciendo una actividad grupal con respecto a unas aplicaciones, unas simulaciones, unas páginas web de las distribuciones discretas. Entonces están como por grupitos interactuando con ellas para que saquen conclusiones de los parámetros, de qué es lo que le hace o qué cambia en la distribución cuando cambian o modifican parámetros. ¿Listo? Ah, Entonces te voy a asignar un grupo. ok, profe, listo. Listo, vas para la sala 2. Entonces, a ese grupo le corresponde la distribución hipergeométrica. Ok, Hola, Einer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, profe? Me alegra. ¿Qué Bien, también gracias a está Dios. haciendo que acabo de entrar? Acabas de entrar también. Sí, señora. Listo, te cuento. El día de hoy estamos haciendo como una actividad por grupos, en donde están interactuando con unos aplicativos, con unas páginas web con respecto a las distribuciones discretas, para que ustedes puedan mirar cómo cambia la distribución cuando ustedes cambian los parámetros. Entonces, te voy a asignar un grupo para que puedas hacer el ejercicio también con ellos. ¿Es calificable No, o es no, de ejercicio? solamente es para ponerlo en común y ahorita que volvamos, cada grupito nos va a dar como una conclusión. Ah, Toby. Bueno, profe. Listo, ahí te asigno a la sala número 2.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, profe. Cuéntame si tú ya tenías asignado grupo. No, yo apenas llegué. Listo, tranquilo. Bueno, al día de hoy estamos haciendo un ejercicio por grupos en donde están ustedes o van a interactuar con unos aplicativos con respecto a las distribuciones discretas para que puedan observar qué es lo que hace o cómo cambia la distribución cuando cambian los parámetros de cada una de ellas. Ah, ok. Entonces, voy a asignarte un grupo para que Listo. hacer en grupo la actividad. Listo, profe. Muchas gracias. Con gusto vas a ir para la sala 3. Les Listo. corresponde la distribución Poisson. Listo.
Chicos, vamos a esperar unos 5 minuticos. Los otros grupos todavía no han terminado. Y en 5 minutos ya los voy a llamar a todos, listo, para que hagamos el ejercicio de socializar.
Bueno, bienvenidos de vuelta. Pasemos a la socialización. Cuéntenos cómo nos fue. Si quieren, alguien del grupo puede puede presentar su pantalla para que nos vayan compartiendo qué fue lo que pudieron observar con respecto a los parámetros y la distribución, cómo iban cambiando, si ustedes observaron de pronto algún patrón en particular. Podemos comenzar por el grupo número uno, al cual le correspondió la distribución binomial. Cuéntenos, chicos, qué pudieron observar, qué cambiaron, cómo interactuaron. Carolina, cuéntanos tú, cuéntanos quién de tu grupo, quién se anima a compartirnos, por favor, lo que observar. Bueno, profe, entonces yo comparto pantalla. Sí, Listo, gracias. ya voy a compartir, profe. Dale, tranquila. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, se mira. Listo, entonces tenemos que en la distribución binomial n corresponde al número de ensayos, p corresponde a la probabilidad de éxito y x sería como el valor puntual con el que queremos calcular, ya sea la función de pues, distribución acumulada y la función de masa de probabilidad. Entonces lo que observamos fue que, por ejemplo, yo voy a tomar con un ejemplo que hicimos en clase donde n sería 15 y p sería 0,4. Al observar, al ingresar esos valores, podemos observar la distribución, perdón, no, la gráfica de la distribución de masa de probabilidad que podríamos decir que es hasta simétrica y tenemos acá los valores puntuales de la distribución de la función de masa de probabilidad de cada valor hasta 15, donde 15 sería muy pequeño, que lo podemos observar aquí si ingresamos el valor de x, que sería 0. Cuando ponemos p de x mayor o igual a x y ingresamos un valor de x, digamos un 5, nos mostrará los valores a partir de los cuales se, se muestran como se empiezan a calcular la función de masa acumulada, que serían 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, y estos se tornarán de un color rosado, indicándolos. Si tomamos p de x menor o igual, nos mostrará igualmente el mismo proceso de antes, pero los valores de anteriores menores o iguales a 5. O por ejemplo, si queremos calcular el de 7, nos mostrará los valores menores o iguales a 7 acumulados. También nos mostrará aquí la desviación estándar, el valor medio y la varianza. Y si ingresamos un valor, por ejemplo, mayor a n, nos saltará este error, o un valor menor a n, nos saltará también el mismo error. Muchas gracias, Carolina. Muy acertadas tus apreciaciones. No, no dejes de compartir, porfa, todavía. Gracias. Cuéntame, porfa, si de pronto cambiaron un poco o le dieron otros valores a los parámetros, a N y a P. No, profe, pero podríamos hacerlo en ese momento para ver qué sucede. Ujú. Eso sí, cámbialos por valores grandes y por valores pequeños para ver qué sucede con la gráfica.
sigue siendo como simétrica cuando damos valores grandes. Bueno, este ya está muy grande, Sí. este también. Esta sí tiene como un sesgo a la derecha, sí, creo que es a la derecha. Ujú. Pero yo creo que es como más debido a que no alcanza, porque ya es muchos valores. Entonces, hasta 100 yo creo que lo muestra. Sí. Y siempre es como simétrica la gráfica. Cada que depende de los valores, así sea muy grande, muy pequeño. Vamos a ver ahora con uno pequeño, serían unos cuadrados. Cuando tiene valores pequeños sí tiene sesgos, pero cuando son más o menos grandecitos es simétrica la gráfica. Ujú. Exactamente, muy bien. Eso. Ahora ahí cambia, porfa, la probabilidad. Hazle un valor pequeño. También se observan como un sesgo, pero ya no hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Exactamente. Ujú. Eso, gracias Carolina. Aquí solo para complementar, muy acertado lo que tú nos dices. Em, Ahí podemos observar que definitivamente los parámetros son los que definen la distribución, porque cada vez ustedes pudieron ver que cuando Carolina al principio cambiaba X, la distribución quedaba como intacta, o sea, siempre era la misma, no cambiaba. Pero una vez se cambian los valores de los parámetros, entonces la distribución, la gráfica, la forma en la que se distribuye la probabilidad en los valores de X, sí varía, ¿cierto? Y lo que nos comentaban, si es muy grande, hay simetría. Esa probabilidad, como es probabilidad de éxito, si es muy pequeñita, quiere decir que casi no va a pasar, que la probabilidad de éxito casi no va a pasar. Entonces, es por eso que se acumulan las probabilidades en los valores más pequeños, que cero, que no pase, o que pase como máximo una vez. A lo mismo pasa al contrario. Entonces, si la probabilidad de éxito es grande, se iban a agrupar como hacia el otro lado, como que había ese sesgo o esa tendencia por la misma razón. Como esa es la probabilidad de éxito, si la probabilidad de éxito es muy grande, quiere decir que muchos valores pueden pasar, ¿cierto? La probabilidad de que la variable aleatoria tome valores grandes es muy probable porque esa probabilidad es muy grande. Gracias, Carolina, a ti por tu participación. Vamos con el grupo 2. ¿Cómo les fue con la hipergeométrica? Bien, profe. Vamos a practicarle por acá. Nosotros hicimos un ejercicio parecido como los compañeros anteriores. Lo que hicimos fue como hacer algunos ejercicios pues, que habíamos hecho en clase, como para revisar pues como acá la distribución. Este es el ejercicio de las tuberías, en donde dice pues que hay 200 de un proveedor y 100 de otro proveedor. Las 100 son del proveedor local y 200 pues de un proveedor vecino, de un estado vecino. Entonces, bueno, lo primero que identificamos es que, bueno, aquí no se llama casino M. Entonces, bueno, esa fue una de las primeras cositas que vimos. Y acá en este caso, pues, está en el ejercicio se pedía, pues, como tal, identificar la probabilidad de que salieran, pues, cuatro. Pues aquí ya sale la distribución de las probabilidades, ¿cierto? De una selección de una muestra de cuatro, la probabilidad de que los cuatro sean del proveedor local. Entonces, pues acá simplemente si ponemos el valor, vamos a obtener el resultado. Pues igual acá podemos ver como los valores de probabilidad, pues como para cada caso también. Bueno, así como en el caso anterior, pues podemos ver casos específicos, por ejemplo, si hiciéramos un menor igual, por ejemplo, un menor igual a uno o bueno, pongamos 2 mejor, ¿cierto? Entonces nos va a sacar pues como el acumulado de las probabilidades de esos valores, pues como tal. Eh, bueno, digamos que también, así como en el caso anterior, pues no lo habíamos hecho, pero estaba acá mirándolo mientras lo hacíamos ahí. Eh, la distribución, pues obviamente también depende. Por ejemplo, si el N total, pues que la población es muy grande, por ejemplo, le ponemos más un valor de 500,
pues vemos que la distribución pues se sesga, ¿cierto? Y vemos que incluso es mucho más probable que no salga ningún valor, pues no hay pues la probabilidad es muy grande de que no salga ningún valor asociado a la muestra, pues asociado al resultado que estamos buscando, que sean del proveedor pues local, ¿cierto? Y de hecho, acá si ponemos 200 como para hacerlo más simétrico, entonces vemos que acá hay una simetría en la distribución, entonces, sobre todo porque se convierte, digo yo, que es como el doble de la muestra o de la característica de interés, que sería del proveedor local, de una muestra total de 200, de una población de 200. Entonces hay una probabilidad pues un poco más uniforme, pues. Entonces, sí, profe, básicamente es eso. Ujú. Gracias. Ese n minúscula, ¿en qué nos cambiará la distribución si lo cambiamos ahí? Pongámosle 20. Incrementa la cantidad pues, de valores de probabilidad. Exactamente, muy bien. Ajá. El rango ahí se hace como más grande. Grande. En este caso, el mínimo entre n y k, ¿cierto? Ujú. Porque si hay Asca más pequeñito, porfa, más pequeño que n. Más pequeño que n minúscula, por. Ah, ok. Exacto, entonces ahí podemos observar que efectivamente los valores del rango de x es el mínimo entre n y k. Ujú. Muy bien. Y vuelve y pasa como lo mismo. Miren que si ustedes toman 200 elementos y solo tienen 10 a favor, quiere decir que es un poco probable que, por ejemplo, al azar, ustedes saquen 10 o saquen 7 o saquen 8. O sea, que saquen todos los elementos a favor es casi que imposible. Ujú. En cambio, sacar uno o ninguno es bastante probable. Sí, profe. Ah, bueno, y Muchas por acá gracias. también saca los valores promedio y la varianza y la desviación estándar también, que me olvidó mencionar. Exactamente, sí. ¿Y cómo podemos observar ahí el valor medio? Aquí está dando uno, pero Ujú. Si quieres, cambia otros parámetros a ver si y comparamos la media, a ver dónde cae o cómo es. aquí está dando 10. Ah, bueno, claro, por la distribución. Ujú. Exacto, entonces efectivamente la media está en el centro, es esa media de tendencia central. Entonces, siempre que sea grande, ya cuando se va volviendo bien simétrica, ella siempre se va a agrupar en torno a ese valor. Ajá. Ah, sí, profe. Muchas gracias, Julián. Listo, Muchas profe. gracias a tu grupo. Cuéntenos, por favor, cómo les fue con la Poisson al grupo número 3. Bueno, buenos días, profe. Espérate, yo comparto acá. Tranquila. ¿Me confirma si ya está viendo? Listo, sí, ahora sí. Bueno, aquí yo ya tengo más o menos un ejemplo que fue el que hicimos la clase pasada, de la tasa de las llamadas, ¿sí o qué? Bueno, lo principal aquí es la distribución Poisson, es más bien el número de eventos que se hacen en un cierto tiempo, en un respectivo tiempo. Ese tiempo es la tasa que se representa por el lambda. Aquí nos dan como parámetros el lambda, que es la tasa, y el x, que es el número de eventos que, pues, no sé bien cómo explicarlo, pero De los cuales queremos como hallar la probabilidad. y aquí nos dan tres opciones. Está la probabilidad en sí en ese punto, la probabilidad
menor y la probabilidad mayor, ¿sí o qué? Ujú. Bueno, es como lo que nos muestra la página. Exactamente, entonces la igualdad calcularíamos la función de masa. Si es menor, la acumulada. Si es mayor. Exacto. Eso, muy bien. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos cambiando este lambda? Se va Porque, ampliando espera, primero cambia X. ¿Qué pasa si cambiamos X? ¿Qué le pasa a la distribución? se, digamos aquí en este momento están dos, entonces sería aquí. Si le ponemos un 5 digamos, se pondría ya acá. Ujú. Pero ¿la distribución cambia o solo cambia la probabilidad? Cambia la probabilidad. Ujú. Exacto. Pero la distribución sigue igual, ¿cierto? Sí, Ahora sí cambiemos lambda. para ponerle 9. Se amplía. Exacto. Entonces recordemos que lambda es esa tasa promedio, ¿cierto? Coincide como con la media. Ujú. Dale otros valores más grandes, más pequeños a lambda para que podamos mirar qué pasa con la distribución. Demasiado grande, Creo no que no soporta ahí. sí. Le damos uno, se vuelve pues. Ujú. Exacto. Entonces, ¿qué observamos? ¿Qué es lo que cambia en la distribución? Cada que cambiamos lambda, ¿qué cambió en la distribución? Aparecen más de estas, ay, ¿cómo le digo? Es que lo entiendo, pero no sé bien cómo explicarlo. Trata tranquila. Profe, si quieres yo le ayudo ahí un momentico. Cada que se cambia el lambda, se cambia pues también como la media y la varianza, pues serían como el mismo lambda. Exactamente, muy bien. Ajá. Es decir, va como cambiando el centro. La distribución se va moviendo como en el eje X. Cambia su centro, pues cambia la media. Ujú. Y la dispersión también va a cambiar. Exactamente, muy bien. Listo, y pues podemos mirar que para valores grandes de lambda la distribución se vuelve simétrica. Para valores pequeños de lambda, la distribución se sesga hacia la izquierda. Entonces, si quieres, pon ahí 0,0 algo pequeñito ahí. Sí, puede ser eso. Ujú, ujú. Exacto. Como esa es esa tasa de ocurrencia, entonces esa tasa de ocurrencia es no ocurre ni siquiera uno. ¿Cierto? Entonces es por eso es que se sesga a la izquierda, como quien dice, la probabilidad de que eso ocurra no, es muy pequeña. La mayor probabilidad es que no ocurra porque la tasa de ocurrencia es muy pequeña. Listo, muchas gracias al grupo número 3. No sé si alguien más quiera dar alguna otra apreciación. Listo, entonces les agradezco a todos por su participación. Espero que con eso haya quedado como un poco más claro qué es lo que hacen los parámetros, porque son como tan importantes, tan relevantes, ¿cierto? Y por qué nosotros siempre como que caracterizamos la distribución enunciando quiénes son esos parámetros. Bueno, vamos a pasar a mirar.
vamos a continuar mirando la siguiente distribución continua, que es la distribución normal. La distribución normal es la distribución más utilizada en estadística, o sea, es la más importante. Es tan importante que incluso la estadística se parte en dos. Se parte en estadística paramétrica, que es aquellas en donde se puede garantizar que la variable sigue una distribución normal, o en estadística no paramétrica, que es donde no se puede garantizar que la variable sigue una distribución normal, ¿cierto? Que se puede trabajar con la normal o no se puede trabajar con la normal. Y esta distribución es muy común porque hay muchos experimentos o como situaciones en la vida real que naturalmente siguen esta distribución. Algunos de algunos de estos experimentos o situaciones de la vida son, por ejemplo, las variables físicas, o sea, que el peso, que la altura de, de una persona, de un componente, se distribuye de manera normal. Los datos meteorológicos como la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica, también siguen una distribución normal. Las mediciones en los organismos vivos también, lo que les comentaba ahora, entonces que la altura, que el peso. Las notas o puntajes en pruebas de admisión también siguen una distribución normal o de aptitud o de coeficiente intelectual. Los errores de instrumentación también siguen una distribución normal. Las proporciones de errores en diversos procesos, entre otros. Entonces hay muchas situaciones que naturalmente, cuando se grafican, siguen una distribución normal. Usualmente lo que uno hace es toma una muestra, unos datos, ¿cierto? Tiene una situación que quiere analizar, una variable de interés, toma unos datos y grafica el histograma. Con respecto al histograma, se puede como intuir cómo es su forma y de ahí uno puede decir, ah, de pronto es una distribución binomial. Bueno, no, porque ya sabiendo que es continua, diríamos, es una uniforme, es una normal. Más adelante vamos a ver otra que es exponencial. Ya con la gráfica que nos dé, así como con las gráficas que generamos con estas, nos van a dar una intuición de qué distribución podría ser. Y además, más adelante también vamos a ver que existen unos test, unos procedimientos estadísticos de pruebas de hipótesis con las cuales uno puede asegurar con una confianza qué distribución siguen los datos. Entonces, bueno, la distribución normal tiene como función de densidad de probabilidad esta que ustedes ven acá. Y ella tiene dos parámetros que caracterizan la distribución. Sigma, que es la desviación estándar, y mu, que va a coincidir con la media. A esos dos parámetros se les conoce como parámetros de localización y de escala. Mu, la media es de localización y sigma es de escala. Se les conoce así por cómo cambia la distribución cuando cambian esos dos valores. Entonces, la distribución normal es una distribución acampanada y es una distribución simétrica. En este caso, tenemos una distribución normal que tiene una media de 4 y una desviación estándar de 1,5. Fíjense que si nosotros cambiamos la media, lo único que le pasa a la distribución es que ella se mueve. Su centro se mueve a lo largo del eje X dependiendo de qué sea la media. Entonces, si la media es 1, su centro es 1. Si la media es 2, su centro es 2, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo único que cambia es la localización de la distribución. Por eso se le conoce a ese parámetro el parámetro de localización. Y la desviación estándar es el de escala porque si nosotros hacemos más pequeña la variación, esa desviación, entonces lo que le pasa a la distribución es que los datos, entre menor variación haya, quiere decir que los datos se agrupan, no cambian mucho, ¿cierto? Son iguales. Y eso repercute en que se agrupen a lo largo de la media.
es por eso que lo que va a pasar es que la distribución se vuelve apuntalada, cada vez más parecida a la media. Si por el contrario nosotros hacemos grande ese valor, entonces la dispersión es mayor, los datos están más alejados de la media y eso repercute en que la distribución tiene que esparcirse más. Y eso quiere decir que la distribución tiene que achatarse cada vez más. Entonces es por eso que se le conoce a este parámetro como parámetro de escala. Bueno, nuestra variable aleatoria es continua y se mueve en un rango de valores desde menos infinito hasta infinito. Entonces puede tomar valores tanto negativos como positivos en X. La notación que vamos a estar usando es la variable aleatoria se distribuye una n mayúscula de normal de parámetros mu y sigma cuadrado, donde sigma cuadrado sería la varianza. Entonces acá queda como más explícito, mu coincide con la media, sigma cuadrado coincide con la varianza. Características de la distribución normal. Lo mencionábamos ahora, esa distribución tiene siempre una forma acampanada y es asintótica a lo largo del eje X. Va desde menos infinito hasta infinito, pero nunca alcanza a tocar el eje. Vamos a mirar algunas características particulares que cumple esta distribución normal. Entonces, la primera es, como toda distribución continua, la probabilidad es el área bajo la curva. O sea que si nosotros tomamos el área en todo el rango, que sería desde menos infinito hasta infinito, entonces el área, que es lo mismo que la probabilidad debajo de la curva, debe ser igual a 1, porque estamos abarcando toda la distribución. De ahí que nosotros podamos decir, viendo que la curva es simétrica, esta es una segunda propiedad que tiene la normal, es acampanada, pero además es simétrica, lo que quiere decir que si nosotros le trazamos una línea vertical en todo el centro de la distribución, en la media, nos va a dejar lo mismo a derecha que a izquierda. Hay exactamente la misma curva. Ella es simétrica, ¿cierto? Si dobláramos esto, empataría cada lado. Como es simétrica y además toda el área bajo la curva debe darnos 1, podemos nosotros concluir que si partimos nosotros la distribución a la mitad, coincide con la media. Como es la mitad, entonces diríamos, la mitad de la probabilidad es 0,5. ¿Cierto? Entonces a cualquiera de los lados, ya sea desde menos infinito hasta la media o de infinito hasta la media, el área bajo la curva es la mitad de toda el área, que sería 0,5. La probabilidad de que X sea menor que la media es igual a 0,5 y de que sea mayor que la media también es de 0,5. Bueno, aquí hablamos un poquito de lo de la localización de la escala, que ya lo miramos. Como la distribución normal tiene esas dos características de que es acampanada y de que es simétrica, la regla empírica que miramos por allá en estadística descriptiva se cumple también aquí. ¿Qué nos decía esa regla? Que si nosotros nos centramos en la media de la distribución y le sumamos y le restamos una vez la desviación estándar, debajo de, o sea, la probabilidad de que la variable esté entre la media más o menos una desviación estándar es del 68%. O decíamos, ahí hay el 68% de los datos. En estadística descriptiva decíamos, a más o menos una desviación estándar de la media se recogen el 68% de los datos aproximadamente. Aquí vamos a tener es la probabilidad, ya no es datos como tal, sino la probabilidad de que la variable aleatoria esté a más o menos una desviación estándar de la media es de aproximadamente el 68%. De que esté a dos desviaciones de la media, entonces tenemos una probabilidad del 95%.
y a 3 desviaciones estándar, tenemos una probabilidad del 99,7%. O sea, a 3 desviaciones estándar casi que cubrimos toda la distribución, porque la probabilidad es casi 1. Esta regla empírica es valiosa cuando a veces pues como para ahorrarse cálculos o para hacer cálculos rápidos o intuitivos, no hay necesidad necesariamente de ir a evaluar en la distribución, sino que ya se sabe que esto se cumple. Entonces, si conocemos la media y la desviación estándar, podemos decir intuitivamente con esta aproximación cuánto es la probabilidad, sin necesidad de ir a integrar directamente la distribución. Bueno, entonces, si nosotros quisiéramos calcular las alturas de una determinada población de hombres, que sabemos se distribuyen de manera normal, con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 6,5, nos podría interesar saber qué proporción de la población tiene alturas entre 62,5 y 75,5. En este caso nos dicen que tenemos como interés las alturas. Espérenme que no sé qué pasó ahí. Las alturas de una determinada población de hombres, que esas alturas se distribuyen de manera normal con una media de 69 pulgadas y una desviación de 6,5. Para calcular esa probabilidad, entonces sería la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 62,5 y 75,5. Ahí lo tenemos de manera general, pero para ese ejemplo específico, entonces sería 62,5 y 75,5. Eso por la definición una, de la probabilidad de una distribución que sea continua, es la integral entre esos dos valores de la función de densidad de probabilidad. 62,5, 75,5. Pero realizar esa integral de 1 sobre la raíz de 2pi por sigma, Euler elevado a todo eso que tenemos ahí, no es una integral que podamos resolver fácilmente. O sea, ni siquiera lo podemos resolver de manera directa o explícita, sino que nos tocaría recurrir a métodos numéricos para aproximarla. Y además, cada vez que tengamos valores distintos de la media y de la varianza, tendríamos que otra vez aproximar a una nueva distribución, cambiando acá los valores, ¿cierto? O sea, es complicado o como más engorroso hacer este cálculo. Lo que se pensó para solucionar esto es realizar un cambio de variable. Si se dice que hay una variable z que sea tomar la variable x anterior, restarle su media y dividirlo entre la desviación estándar, entonces toda esta probabilidad que tenemos aquí se va a transformar en una más sencilla, que es esta que está acá. Haríamos ese cambio de variable, entonces x1 ya sería x1 menos mu sobre sigma, x2 sería x2 menos mu sobre sigma, y toda esta expresión nos quedaría 1 sobre 2pi, nos queda más simplificada por Euler a la menos z al cuadrado sobre z de z. Y esta integral sí ya es más trabajable, más fácil de resolver. ¿Qué nos faltó aquí también? Decir que si z es esto, entonces dz viene dado por 1 sobre sigma por dx. Bueno, si nosotros nos fijamos en esta distribución, podemos darnos cuenta de que es lo mismo a que si nosotros reemplazáramos en la normal cuando mu es igual a 0 y cuando sigma es igual a 1. Es decir, si nosotros hacemos aquí mu 0 y sigma 1,
Esto nos quedaría 1 sobre 2pi por Euler a la menos x al cuadrado medios, ¿cierto? Entonces, esa distribución es una distribución normal de parámetros 0 y 1, mu 0, sigma 1, que es análoga a esta de acá, pues ya tiene la variable z, pero en realidad es esto mismo, ¿cierto? Entonces decimos que esa nueva variable z tiene una distribución normal de parámetros 0 y 1. Y teóricamente también podríamos nosotros comprobarlo con las propiedades del valor esperado y de la varianza. El valor esperado de la variable aleatoria z es el valor esperado de x menos mu sobre sigma. Sigma, que es la desviación estándar, resulta siendo un valor numérico. Entonces puede salir del valor esperado tal como está. El valor esperado se reparte linealmente, entonces nos quedaría el valor esperado de x menos el valor esperado de mu. Nuevamente el valor esperado de una constante es la misma constante, entonces nos queda aquí mu. El valor esperado de la variable aleatoria x sabemos que es mu de manera general. Entonces acá tendríamos mu menos mu, eso nos daría, multiplicado por cualquier cosa, eso nos daría 0. Para la varianza, un procedimiento muy similar. Entonces sabemos que la constante cuando va acompañada de la variable sale al cuadrado, nos queda 1 sobre sigma cuadrado. La varianza también se reparte linealmente. Varianza de x menos varianza de mu. Mu, que es la media, también es un valor numérico. Entonces la varianza de una constante de un valor numérico es 0 porque no cambia. Nos quedaríamos con 1 sobre sigma cuadrado por la varianza de x menos 0. Pero la varianza de x de manera general es sigma cuadrado. Acá nos queda entonces sigma cuadrado por sigma cuadrado es igual a 1. Y tenemos que efectivamente esa variable aleatoria z se distribuye como una normal de parámetros 0, 1. Entonces es muy útil que esta variable z se distribuya como una normal de parámetros 0, 1. Es muy útil porque a pesar de que no sabemos quién es mu y quién es sigma, siempre vamos a tener esta distribución. Entonces, que si mu es 1, sigma es 2, se sigue distribuyendo como una normal 0, 1. Que si mu es sigma, sigma es 7, se sigue distribuyendo como una normal 0, 1. Que si mu es 80, sigma es 100, se sigue distribuyendo como una normal 0, 1. Entonces, es muy buena esta transformación, es muy eficiente porque no vamos a estar cambiando la distribución, siempre va a ser exactamente la misma. Eso quiere decir que para la distribución 0,1 es esta que ustedes ven aquí en gris. O sea, para cualquiera de dos valores de sigma y mu, siempre vamos a trabajar con esta distribución y de aquí vamos a sacar las probabilidades. Esa va a ser siempre, nunca va a cambiar, siempre esta. En la práctica, ¿cómo estandarizaríamos? Porque nos va a tocar estandarizar siempre. Ya vimos que no podemos calcular la integral directa, entonces sí o sí toca estandarizar. Si queremos calcular la probabilidad de que una variable aleatoria normal con cualquier media y con cualquier varianza está entre dos valores x1 y x2, eso va a ser para nosotros. Entonces, para estandarizar necesitamos restarle a todo la media primero. Entonces, x1 menos mu, menor que x menos mu, menor que x2 menos mu. Y después vamos a dividir entre sigma. ¿Cierto? Estandarizar es tomar la variable, quitarle la media y dividirlo entre sigma. Entonces, una vez dividamos todo entre sigma, tendríamos la nueva variable o tendríamos la probabilidad calculada en términos de la normal estándar, donde z está entre dos valores z1 y z2. Entonces, el proceso para estandarizar es restarle la media, dividirlo entre sigma y vamos a mirar en esta distribución qué valores correspondería, ¿cierto? ¿Cuánto valdría la probabilidad? Para nuestra variable normal estándar, esta z,
también nos interesa, como en otras ocasiones, mirar la acumulada. La acumulada aquí tiene un símbolo especial por ser normal. La definición de la acumulada es la misma, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que un valor del rango de la variable. Pero aquí la vamos a estar denotando por una phi. Siempre que ustedes vean phi es porque es la distribución normal. Entonces, phi de z es acumular hasta z en una distribución normal. Que de manera teórica eso sería la integral desde menos infinito hasta ese valor z de la función de densidad de probabilidad. Vamos a estar trabajando, convirtiendo nosotros todas nuestras probabilidades a acumuladas, porque es la manera en la que el software y las tablas están construidas. Entonces, las tablas nos muestran probabilidades acumuladas. Al igual que en R, nos van a dar o vamos a poder calcular probabilidades acumuladas. Entonces, la idea es que toda probabilidad la llevemos a diferencia de acumuladas. La probabilidad de que la variable aleatoria X con cualquier medida y con cualquier varianza esté entre dos valores va a ser igual a, estandarizándola, la probabilidad de una normal 0,1 que esté entre un valor Z1 y Z2, y eso a su vez va a ser la acumulada en Z2 menos la acumulada en Z1, las propiedades que ya habíamos visto en las distribuciones continuas. Gráficamente, aquí tenemos nuevamente esta misma distribución que ustedes ven acá. Esto es 0, -1, -2, hasta -3. Es esta misma que tenemos acá. ¿Y quién es la gráfica de la distribución normal estándar? Media 0, varianza 1. Esta sería la distribución de z, de esa variable aleatoria estandarizada. Esta variable aleatoria, entonces vamos a pasar a mirar unas características que cumple, unas propiedades que cumple, que son muy similares a las que mencionamos anteriormente con respecto a cualquier normal, a cualquier distribución normal. Entonces, la primera propiedad que tenemos es que en una normal estándar, ¿sí?, centrada en 0, varianza 1, si nosotros tomamos un valor cualquiera, z, y tomamos su negativo y su positivo, vamos a tener la misma área bajo la curva. Tenemos la misma probabilidad, porque por ser una normal, esta distribución es simétrica. O sea que lo que hay a izquierda, a derecha, es lo mismo que hay a izquierda. Si trazáramos aquí la mitad, que es 0, una línea vertical. Entonces diríamos, desde menos infinito, o sea, la longitud que hay desde menos infinito hasta menos z, es la misma que hay de z hasta menos infinito. Por simetría, esto de aquí es igual a esto de aquí. Entonces, como tenemos la misma longitud, la misma gráfica, el área bajo la curva va a ser exactamente la misma. Eso quiere decir que las probabilidades serían iguales. La probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que una z negativa es igual a la probabilidad de que z tome valores mayores que la z positiva. Una segunda propiedad que tenemos es, si ahora al contrario tomamos dos valores, bueno, al igual que en lo anterior, tomamos dos valores, uno positivo y uno negativo, desde menos z y z. Pero ahora, al contrario del anterior, vamos a, en menos z, calcular la probabilidad de que sea más grande, mayor a ese valor. Y en z, la probabilidad de que sea menor a ese valor. Análogamente a lo que explicábamos anteriormente, por la simetría, entonces diríamos, toda esta curva es igual a toda esta curva, por simetría. Y desde menos z hasta infinito hay lo mismo que de z a infinito. Entonces, por tanto, el área bajo esa curva va a ser igual para ambos casos. Una tercera propiedad que también viene de la mano con las dos anteriores es, si ahora nosotros tomamos un valor negativo en z y un valor positivo en z, pero no miramos hasta infinito, hasta menos infinito o hasta más infinito, sino hasta 0.
hasta cero. Entonces, de 0 a menos z hay lo mismo que de 0 a z. Nuevamente, por la simetría, esta parte de la curva es igual a esta parte de la curva. Entonces, las probabilidades serían iguales. La probabilidad de que la variable aleatoria esté entre un valor negativo y 0 es igual a la probabilidad de que z esté entre 0 y ese mismo valor, pero positivo. Cuarta propiedad es que si nosotros, esta viene dada por la propiedad que decía, si nosotros partimos la distribución en la mitad, a ambos lados queda 0,5, queda el 50%. Solamente que aquí la media, la mitad de la distribución, ya sabemos que es 0. Entonces, por eso decimos, la probabilidad de que z sea menor a 0 es igual a la probabilidad de que z sea mayor a 0, o sea, el centro, y por tanto eso es la mitad, que es un medio. Todo el área bajo la curva es 1, entonces la mitad, que es a partir de 0, sería de un medio, 0,5. Otra propiedad que tenemos, también muy de la mano con las anteriores, solamente que ahora vamos a tomar dos valores negativos, menos z1 y menos z2. Y tomamos esos mismos valores, pero positivos, z2 y z1. Entonces, lo mismo, por la simetría, esta curva es igual a esta curva. El ancho es el mismo, de z2 a z1 positivo. Hay la misma distancia que de menos z1 a menos z2. Entonces, el área bajo la curva será la misma. La probabilidad de que z esté entre dos valores negativos, z1 y z2, es igual a la probabilidad de que z esté entre dos valores positivos, z2 y z1. Otra propiedad que tenemos, que de pronto no se ve como de manera tan directa gráficamente, es que la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre un valor negativo y un valor positivo es igual a 2 veces la acumulada menos 1. Es igual a 2 veces la acumulada en z menos 1. Bueno, listo. Ya que hemos visto todas esas propiedades, eh, vamos a hacer unos ejemplos. No sin antes preguntarles cómo van hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer? De momento no, profe. Vémoslo ahí con el ejercicio a ver, para trabajar. Listo, hagamos el ejercicio. Entonces nos dicen, se sabe que el voltaje de ruptura de un diodo seleccionado al azar de un tipo particular está normalmente distribuido. ¿Cuál es la probabilidad de que el voltaje de ruptura de un diodo esté dentro de una desviación estándar de su valor medio? A dos desviaciones estándar de su valor medio. Bueno, entonces en este caso, nuestro interés está en el voltaje de la ruptura. Entonces la variable aleatoria X va a ser voltaje de ruptura de un diodo. Y nos dicen que esa variable aleatoria se distribuye de manera normal, pero no hacen énfasis a con qué media y con qué varianza. De manera general, tendrá una media mu y una varianza sigma cuadrada. Y quisiéramos calcular cuál es la probabilidad de que ese voltaje esté dentro de una desviación estándar de su valor medio.
Eso hemos visto que por la propiedad de la desigualdad con el valor esperado es menos sigma más mu, menor que x, menor que sigma más mu. Entonces, ¿cómo podríamos dar respuesta a eso? ¿Cuál puede ser la probabilidad de que una variable aleatoria normal esté entre más o menos una desviación estándar de su media? Como no tenemos los valores exactos de la media y la desviación estándar, estandarizar no nos serviría de a mucho y, ¿cierto? Bueno, en realidad en parte nos serviría, pero no es necesario. Esto nos serviría como en parte. Pero aún así necesitamos utilizar una propiedad de las que vimos anteriormente. ¿Cuál será esa propiedad que nos ayuda? Listo. Si recordamos la regla empírica, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál será la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre más o menos una desviación estándar de su media? El 68%, profe. Ujú. Exactamente, muy bien. Sería el 68%. Y después nos preguntan ahí, ¿cuál será la probabilidad de que esté a dos desviaciones estándar de su media? Sería 95%. Muy bien, muchas gracias. Profe, Así es. Cuéntame si. nunca cambia la regla, siempre es igual. Sí, exactamente. Nunca Mm, cambia. Independiente de los valores que tomen sigma y mu, ajá. siempre existe el mismo porcentaje. Ah, bueno, profe, sí, porque estaba como con la duda, porque no sé si de pronto dependa de los valores que al final nos den, tenga que cambiar la regla. Ujú. No, no cambiaría. Siempre es Listo. la misma. Ujú. Independiente de los valores. Gracias, Alexandra, por tu pregunta. Y también podemos ver que no cambia si nosotros estandarizamos. O sea, no es necesario, pero ahí de pronto queda como más claro que en realidad no necesita cambiar. Entonces, si nosotros estandarizáramos, esto sería la probabilidad de que menos sigma menor que x menos mu menor que sigma tendríamos ahí. Dividimos esto entre sigma, y ahí nos da la probabilidad de que una variable aleatoria normal estándar esté entre -1 y 1. Independiente de los valores que sea, mu y sigma siempre va a ser la normal estándar entre -1 y 1, ¿sí? O sea, a una desviación estándar. Eso aquí sería, si mu es 0, entonces a una desviación estándar está siempre el 68. Si mu es 0 a dos desviaciones estándar, siempre está el 95. Y si mu es 0 a tres desviaciones estándar, siempre está el 99,7%. No sé si eso te ayudó a verlo un poco más. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto.
Listo, entonces acá tendríamos, esto sería igual al 68%. Y si nos piden a dos desviaciones estándar, vimos que tiene una probabilidad del 95%. Bueno, vamos con otro ejemplo. Tenemos ahora que el diámetro de un cable electrónico está distribuido normalmente con un diámetro medio de 0,8 pulgadas y una desviación estándar de 0,02. Un cable es defectuoso si su diámetro difiere del promedio en más de 0,025 pulgadas. ¿Qué proporción de cables son defectuosos? Listo, entonces en este caso nos están diciendo que vamos a modelar el diámetro de un cable electrónico y que ese diámetro se distribuye normalmente con una media de 0,8 pulgadas y una desviación de 0,02. Un cable es defectuoso si su diámetro difiere del promedio en más de 0,025 pulgadas. Quisiéramos saber qué proporción de cables son defectuosos. Entonces, nuestra variable de interés, diámetro del cable, se distribuye normal de medida 0,8 y varianza 0,02 al cuadrado. Lo que nos preguntan es que esté defectuoso va a estar defectuoso si la diferencia entre la variable y su promedio supera las 0,025 pulgadas. Entonces, eso sería la probabilidad de que el valor absoluto entre la diferencia de x y su media sea más grande que 0,025. Esto que tenemos acá lo podemos reexpresar con la probabilidad del complemento como 1 menos el complemento de esto, que sería que x menos 0,8, el valor absoluto de eso sea menor o igual a 0,025. Y nuevamente hacemos esto como para poder utilizar esta propiedad de la desigualdad con el valor absoluto. Nos queda como más fácil por este lado. Eso nos va a dar entonces, por la propiedad, que x menos 0,8 esté entre 0,025 negativo y positivo. Para calcular cualquier propiedad de una normal debemos estandarizar. Entonces recordamos, estandarizar es tomar el valor de la variable, restarle la media y dividirlo entre la desviación estándar. En este caso, ya tenemos la primera parte, que es x menos la media. Y nos falta la segunda, que sería dividirlo entre la desviación estándar. Entonces dividimos todo entre 0,02, sigma 0,02. Y ahí tendríamos que la variable z, normal estándar, haciendo el cálculo, está entre 1,25 negativo y positivo. La propiedad nos decía que si una normal estándar está entre un valor negativo y positivo, entre el mismo valor negativo y positivo, eso lo podríamos reexpresar como 2 veces la acumulada en el valor positivo menos 1. Eso nos dice la propiedad. Entonces, nosotros calcularíamos quién sería la acumulada de 1,25. Para la acumulada, en R lo podemos hacer con la función P norm, P de acumulada y norm de normal. Los argumentos que tiene es hasta dónde quiere que acumule y por defecto él tiene establecido una normal estándar. Ahí ustedes ven que dicen media 0, desviación estándar 1. Entonces, ya no hay necesidad sino de poner hasta dónde vamos a acumular. Vamos a acumular hasta 1,25.
en una normal estándar. Y eso es igual a 0,8943. 43,5 aproximadamente. Multiplicamos eso por 2, le restamos 1, multiplicamos eso por -1, le sumamos 1 y nos va a dar 0,2113 esa operación. O sea que la probabilidad de que salga defectuoso es del 21% o la proporción de cables defectuosos que se encontrarían es de aproximadamente el 21,13%. No son muchos, ¿cierto? Pues relativamente diríamos que no. Bueno, de pronto preguntas, comentarios con este ejemplo. Profe, qué pena, ¿cómo fue que lo hizo en el estudio? Listo. Con esta función P-NOR. Ah, listo, profe, sí, ya. Gracias. Listo. P-NOR nos da la distribución normal, estándar. Vamos a estar usando P-NOR y más adelante usaremos Q-NOR. Son las dos. Entonces acá tenemos como parámetro hasta donde acumulamos. Por defecto tiene media 0, desviación estándar 1, entonces no hay necesidad de tocarlo. Él ya nos da las estandarizadas, las acumuladas para una normal estándar. Bueno, tenemos por acá otro ejemplo. Nos dicen, se utilizan medidores para rechazar todos los componentes en los que cierta medición no esté dentro de la especificación. Y la especificación es 1,50 más o menos de. Se sabe que esta medida se distribuye normalmente con una media de 1,50 y una desviación estándar de 0,2. Quisiéramos determinar ese valor de tal que las especificaciones cubran el 95% de las mediciones. O sea, queremos determinar un valor de manera que en un 95% se cumplan las especificaciones en las mediciones. Entonces, nos dicen que nuestra variable aleatoria de interés son las mediciones, con con una media de 1,50, desviación de 0,2, o sea, varianza de 0,2 al cuadrado. Y queremos determinar el valor de, bueno, cuando no está dentro de la especificación. Lo rechazamos si es más grande que 1, pues si está por fuera de esto, ¿cierto? 1,50 más o menos de. O sea, la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 1,50 menos d y 1,50 más d, deseamos que sea el 95%. O sea, si está dentro de estas dos, cumple las especificaciones. Si está por fuera, más pequeño que este valor o más grande, ya no las cumple. Entonces, queremos que las cumplan, que estén dentro de las especificaciones, sea un 95%. Lo igualamos a 0,95. Vamos a estandarizar. Esta X es normal, entonces vamos a llevarla a una estándar, restándole su media, que es 1,50, menos 1,50, menos 1,50, y dividiéndola entre la desviación estándar, que es 0,2. Tendríamos entonces una variable normal estándar Z que se mueve entre, en este caso, este se cancela con este, entonces se mueve entre menos d dividido 0,2, acá también este se cancela con este, y d dividido 0,2. Nuevamente, la propiedad nos dice que si una variable normal estándar está entre el mismo valor negativo y positivo, eso lo podemos reexpresar como 2 veces la acumulada menos 1. 2 veces la acumulada en el valor positivo menos 1. Entonces, esta acumulada, bueno, tendríamos que dejar la acumulada como sola, despejarla. ¿Por qué queremos despejar D?
Entonces pasamos a sumar este 1 con el 0,95 y a dividir el 2. Haciendo este cálculo, nos va a dar 1,95 medios, que es igual a 0,975. La acumulada hasta un valor de dividido 0,2 es igual a 0,975. Queremos calcular D, pero entonces ese D sobre 0,2, ¿qué significaría? Tenemos nosotros una normal estándar, media 0, desviación 1, ¿cierto? Entonces, una acumulada es un valor, es trazar una línea vertical y que a la izquierda haya esa área bajo la curva. Una área de 0,975, ¿cierto? De 0,975. Pero digamos que nosotros, por propiedad, podemos saber que ese valor debe ser más grande que 0. Entonces, a ver, diríamos, la acumulada está un valor z. ¿Quién es la acumulada de z? Es en z trazar una línea vertical y mirar lo que deja a la izquierda, qué área bajo la curva acumula. En este caso nos están diciendo que este z es igual a d sobre 0,2. Entonces necesitamos hallar quién sería z tal que me deja una acumulada de 0,975. Y ahora sí lo que les comentaba. Por propiedad sabemos que cuando la distribución es normal estándar, si la partimos por la media, a cualquiera de sus dos lados acumula 0,5. 0,5. Entonces, que acumule 0,975 quiere decir que es un valor de z mayor a 0 para que acumule más de 0,5. Podríamos saber que ese valor de z es positivo, que nos acumule un área bajo la curva de 0,975. ¿Quién será este z? Entonces, para hallarlo vamos a utilizar la función en R que se llama QNorm. Y QNorm hace exactamente esto. Nosotros le damos la probabilidad y él nos dice qué valor de z es aquel que a su izquierda nos deja esa probabilidad correspondiente. Entonces vamos a decirle ahí QNorm de 0,975. Nos dice que es aproximadamente 1,96. Aquí podríamos mirar esta función QNorm tiene como parámetro la probabilidad y nuevamente él ya por defecto lo coge o lo halla la probabilidad de una normal estándar, media 0, desviación 1. Entonces acá tendríamos que z es igual a 1,96. Pero ese z aquí es d sobre 0,2. O sea que d sobre 0,2 es igual a 1,96. Despejamos d y nos da 0,392. 0,392. O sea que eso es lo que tendría que valer D para que nos acumule un 95%, para que en un 95% de esas mediciones cumpla con las especificaciones. Podríamos nosotros reemplazar, entonces, la probabilidad de 1,50 menos 0,392 menor que X menor o igual que 1,50 más 0,392. 1,50 menos 0,392 nos va a dar 1,108. Y 1,50 más 0,392 nos va a dar 1,892.
Si nosotros estandarizáramos nuevamente esto, entonces hallaríamos que efectivamente acumula no, que efectivamente la probabilidad es igual a 0,95, como lo muestra aquí en la gráfica. Entonces, esta es una normal, pero no es la normal estándar, es la normal. La normal que tiene una media en 1,50 aquí y una desviación estándar de 0,2. En esta normal en esta normal con estos parámetros. Entonces, si calculamos la probabilidad de que esté entre 1,108 y 1,892 es esta área bajo la curva que corresponde a 0,95. Bueno, si ya quisiéramos comprobarlo, tendríamos, como les digo, que estandarizar. A este 1,108 le restaríamos la media, lo dividiríamos entre la desviación estándar. A este también. Y después dividiríamos entre los dos. ¿Sí? Entonces diríamos nosotros ahí, eso es P norm. Para estandarizar, entonces 1,892 menos la media, que es 1,5. Todo eso lo vamos a dividir entre la desviación estándar, que es 0,2. Y a eso le vamos a restar este valor inferior en 1,108 estandarizado. Le restamos la media y lo dividimos entre la desviación estándar. Y no sé si me falta un paréntesis, a ver. Ah, no, perdón. Es porque es penor. Déjenme, yo corrijo acá, es P. ¿No? Ahí nos da aproximadamente 0,95. Bueno, preguntas, comentarios. No, profe, por mi parte no. Listo, muchas gracias por responder. Bueno, dejemos hasta aquí por el día de hoy. La próxima clase miramos una aproximación que se llama aproximación binormal de la binomial y creo que alcanzamos a ver también después la distribución exponencial. Listo. Entonces, bueno, que estén muy bien. Me alegro tenerlos por acá. Un feliz día para todos. Un feliz resto de día. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. Que estén bien.